Al acercarnos de nuevo al final de un nuevo día, tenemos la oportunidad de seguir caminando juntos, de estar juntos, de escuchar juntos la palabra de Dios y expresar en la oración nuestro sentimiento de gratitud a Dios, porque a pesar de todo lo que nos rodea, Dios sigue estando ahí y sigue dirigiendo la historia de su pueblo. Únete a esa historia, forma parte de ella y no olvides que nada prevalecerá contra el pueblo de Dios, porque es una promesa bíblica. El único que puede salirse de ella eres tú o soy yo. Y yo no tengo intención de hacerlo. Y sé que tú tampoco. Bienvenidos, bienvenidos un día más a estos encuentros espirituales, como ya sabéis. Estamos en el libro de los Hechos del Espíritu. Esa lectura en porciones pequeñas para que vayamos comprendiendo, pero sobre todo para estar juntos. Quiero agradecer profundamente a las personas que con vuestro aprecio os dirigís a nosotros para darnos las gracias. Las gracias son solamente a nuestro Dios, que permite que sigamos caminando juntos. Vamos a terminar la historia del eunuco. Vamos a terminar una historia que, como veréis en el programa de hoy, tiene unas connotaciones muy, muy especiales. Os invito a que abráis vuestra Biblia como cada día y podamos disfrutar caminando juntos de ese proyecto de Dios para nosotros, la llegada del Espíritu, el momento en el cual la Iglesia de Jesús se puso en funcionamiento porque estaba presidida por el Espíritu de Dios. Dejábamos ayer a Felipe subiendo en el carro de el eunuco y habiéndole preguntado cómo voy a entender si nadie me lo explica. Pues la llegada del Espíritu también fue para este hombre. Seguid la lectura, disfrutemos de esa lectura especial que tenemos a través de los versículos que son el centro de la reflexión en este día. Capítulo que está confirmando la expansión del Evangelio, no se quedaría solo entre los muros de Jerusalén, sino que se abriría a la historia, se abriría hacia adelante. Capítulo 8, versículo del 26 hasta el 40. Felipe y el tesorero etíope, la segunda parte. Y comenzamos leyendo, tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe: te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿recordáis? Leyendo al profeta Isaías en el capítulo 53.
proclamó a Jesús. Es decir, esa doble interpretación, como comentábamos en el programa de ayer, que el etíope había escuchado en Jerusalén, ahora viene a ser reconfortada y terminada por Felipe, hasta llegar desde el Mesías sufriente del profeta hasta la figura de Jesús, como el cumplimiento de esa profecía que venía desde la época ya de Isaías, siglos anteriores. Continuamos. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y el eunuco dice: mira, hay agua. ¿Qué impide? Dejadme analizar con vosotros esta pregunta del etíope. Si no conocemos la cultura de la época más el texto bíblico, nos parecería una pregunta pues prácticamente retórica. Sin embargo, recordemos, según Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, que podéis buscar y seguir conmigo, no entrará en la congregación de Dios quien tenga los testículos magullados o mutilado el miembro viril. Cuando él fue a adorar a Jerusalén, no podía disfrutar de los primeros espacios, de los primeros planos, porque le estaba restringido por haber sido convertido en eunuco en su país de origen. Por eso la pregunta que dice no se refiere solo a un formalismo, sino sabiendo que como judío era de segunda clase por su mutilación, él pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Si buscáis en el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 3, tenemos la respuesta a este problema. Nos dice el texto: tampoco diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco, porque así dice Jehová, a los eunucos que guardan mis sábados, que escogen lo que yo quiero y que abrazan mi pacto o mi alianza. Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un memorial y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Por eso, la pregunta de el etíope conocía la escritura, conocía cómo era tratado como una menos categoría de creyente, pero el Señor había resuelto el tema y les recuerda que aquellos que guardaran sus sábados, es decir, las fiestas, ya que la palabra sábado en plural nunca se refiere al día de reposo, tendrán un nombre nuevo y un memorial, aunque no pudieran participar en una primera estancia junto a otras personas en las primeras filas en el templo. Y dice el texto: y mandó parar el carro, y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y fue bautizado. Es decir, fue bautizado por agua. Pero, ¿qué ocurre después? Al igual que los casos anteriores, nos encontramos
con una participación especial del Espíritu. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, pero prosiguió gozoso su camino. Y el último versículo nos muestra: y Felipe fue hallado en Azoto, y al pasar evangelizaba a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquel hombre fue ungido con el Espíritu, como lo fueron todos aquellos que fueron bautizados. Para Dios no hay acepción de personas. Para Dios todos, aunque delante de los hombres tengamos limitaciones o se nos limite por cuestiones determinadas, Dios siempre tiene un nombre nuevo para ti y para mí. Por eso yo quiero orar contigo en este día por ese nombre nuevo. Podemos estar limitados por el pecado, podemos estar limitados por infinidad de situaciones, pero para Dios todos somos exactamente iguales. Y al igual que el eunuco, fue bautizado porque Dios había prometido que aunque no podían ostentar ciertas responsabilidades, tenía un nombre nuevo para ellos, como para ti y para mí, cuando el pecado mutila nuestra relación con Dios, que solo Dios puede restablecer. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por estos momentos, Señor, que pasamos juntos, los hermanos, alabándote, glorificándote, acordándonos que somos hijos tuyos, que somos creación tuya. Padre amoroso y tierno, en tus manos ponemos a los necesitados, a los enfermos, a sus familias y sobre todo, Señor, nosotros como pecadores. Sabemos que tú nos rehabilitas y un día nos darás un nombre nuevo que indique la personalidad del redimido, de aquel por el cual, Señor, tú tuviste tu ministerio en la tierra y en el cielo para vivir junto a ti toda la eternidad. Todo ello, Señor, te lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues el eunuco volvió a su tierra, llevó el Evangelio y en el próximo programa comenzamos otra historia del Espíritu. No te la pierdas. Estaremos juntos, caminando junto a nuestro Dios. Será hasta entonces.